Buenos días a todos. Ahora vamos a ver nuestra unidad temática número 3, que es el reclutamiento de personal. Bien, empecemos analizando primeramente nuestro contenido. Nuestro contenido está compuesto por la definición de reclutamiento y selección de personal, el reclutamiento de personal, la organización y el mercado, tipos de reclutamiento y por último las fuentes de reclutamiento. Bien, empecemos analizando primeramente qué es el reclutamiento y selección de personal. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. El reclutamiento debe atraer suficientes candidatos para abastecer el modo adecuado del proceso de selección. Es lo que menciona Hidalberto Chavenato. Ahora bien, analicemos qué es el reclutamiento y selección de personal. Es un proceso en el cual la empresa contrata al personal adecuado para ocupar un puesto dentro de la organización. El programa de reclutamiento y selección de personal debe estar dentro de la planificación estratégica de las empresas para que así se encaminen a cumplir los objetivos de la organización. Ahora analicemos el reclutamiento de personal. ¿Qué implica el reclutamiento de personal? Implica identificar las necesidades del talento humano, analizando las vacantes dentro de la organización y el perfil del candidato. Analizar qué tipo de reclutamientos va a utilizar la empresa para reclutar a este personal. Analiza también qué herramientas de divulgación utilizará la empresa, por qué tipo de medios y a qué tipo laboral va a ir para que pueda optar por un mejor candidato. Llevado a cabo la selección de personal, una vez analizando los anteriores puntos. Ahora es importante analizar este punto que dice relación entre organización y mercado. Existe un mercado laboral o de trabajo en la que están involucrados tanto las organizaciones como el recurso humano. ¿Qué es lo que dice? El mercado laboral de trabajo oferta prácticamente vacantes y oportunidades de salario en la que se encuentran las empresas o las organizaciones quien prácticamente ofrecen las vacancias dentro de su empresa. Por otro lado, existe el mercado de recursos humanos. En estos puntos de recursos humanos existen profesionales que están aptos para poder cubrir, ocupar o algún cargo dentro de la empresa y estos reaccionan ante las vacantes y oportunidades de salarios ofrecidos por las organizaciones. El objetivo del reclutamiento de personal es evaluar el proceso que se realizan para la selección del personal. Consiste en atraer candidatos calificados para un puesto de trabajo dentro de la organización y de esta manera alcanzar los objetivos de la administración de recursos humanos. Ahora también analicemos cuáles son los pasos para el reclutamiento de personal. Generalmente son 10 los pasos que se manejan, pero hay algunas instituciones u organizaciones o empresas que prácticamente deciden hacer las 10 o deciden hacer algunas cuantas. Eso ya depende de las políticas de la organización. Pero aquí vamos a analizar prácticamente los 10 pasos. El primer paso es análisis y detección de las necesidades de la empresa. Definir el perfil del candidato. ¿Qué tipo de perfil necesita del personal que va a ocupar un cargo dentro de la empresa? ¿Qué aptitudes, qué profesional vamos a tener que requerir para ocupar ese cargo, ¿no? Segundo paso tenemos el reclutamiento de personal. ¿Qué tipo de reclutamiento va a utilizar la empresa? Tercer punto, se analiza la recepción del candidato. Cuarto punto, tenemos la preselección de los candidatos según su currículum vitae. Quinto punto, tenemos la prueba o test psicotécnica o habilidades. Tenemos las entrevistas que se va a realizar al personal que va a ingresar a nuestra empresa. Decisiones después de la valoración, la información y contratar al candidato elegido, incorporación del empleado y por último el seguimiento del trabajo por parte de la empresa hacia el personal nuevo que está llegando a trabajar dentro de nuestra organización, ¿no? Por otro lado tenemos este punto que son los tipos de reclutamiento. Según Hidalberto Chavenato, es la forma como las organizaciones deciden divulgar sus necesidades y o atraer candidatos e incorporarlos a un puesto vacante.
Para ello, Alberto Chiavenato analiza 3 reclutamientos. Uno que es el reclutamiento interno, por otro lado tenemos el reclutamiento externo y por último tenemos el reclutamiento mixto. ¿Qué quiere decir el reclutamiento interno? Actúa en los candidatos que trabajan dentro de la organización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reclutamiento prácticamente va a estar en margen a los candidatos dentro de la organización y no así con un personal externo. El reclutamiento externo actúa en los candidatos que están dentro del mercado de recursos humanos, por lo tanto fuera de la organización, para someterlos a su proceso de selección del personal. Esto va a depender mucho de las políticas de la organización, cómo va a llegar a evaluar a ese personal. El reclutamiento mixto. Se combina elementos del reclutamiento interno y del elemento mixto para sacar el máximo aprovechamiento de ambos. Ocurre cuando el perfil del personal interno no corresponde con el perfil de requerido. Entonces se llega a optar por un reclutamiento externo. Ahora analicemos de un punto más concreto qué es el reclutamiento interno. El reclutamiento interno es un proceso de selección de trabajadores que se lleva a cabo de forma interna en la empresa. Toma como aspirantes al nuevo puesto de trabajo a empleados, reubicándolos a dichos talentos, promoviendo un ascenso o bien ofreciendo una movilización horizontal. Los factores a considerar antes de realizar la rotación de personal se debe analizar los siguientes puntos. Uno, que son las necesidades de la Administración de Recursos Humanos en los planes organizacionales. La rotación de los recursos humanos proyectados por incapacidad temporal, renuncias o despidos, ¿no? Tenemos por otro lado las decisiones para mejorar la calidad del producto, la combinación tecnológica y las administrativas, los recursos financieros disponibles para cada departamento. Ahora bien, analicemos cuáles llegan a ser las ventajas y las desventajas de un reclutamiento interno. Una de las ventajas es la motivación para los empleados, ocupar un nuevo cargo dentro de la empresa, crear una competencia entre los empleados, aprovechar mejor la potencialidad humana dentro de la organización. La empresa cuenta con personal de su confianza, ahorro de dinero y ahorro de tiempo con el reclutamiento interno. Inversión menos en entrenamientos y formación del personal, aprovechando las habilidades y destrezas de su personal. Ahora bien, analicemos las desventajas. Bloquea nuevas ideas, experiencias y expectativas. Hay una limitación de candidatos. Se selecciona los que ya hay y no se abre la posibilidad de nuevos talentos o nuevos candidatos. Rotación del personal que no estén capacitados para ese cargo. Pueden existir la rivalidad entre candidatos o trabajadores en el momento del ascenso, ¿no? Ahora analicemos el reclutamiento externo. El reclutamiento externo se da cuando existen vacantes en una empresa, donde la organización intenta llenar ese puesto con personas extrañas o externas, es decir, con los candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. Este reclutamiento externo, a su vez, tiene sus ventajas y desventajas. Analicemos primeramente las ventajas. Trae sangre nueva y nuevas expectativas a la organización, aporte de ideas nuevas y diferentes. Remueve y enriquece los recursos humanos de las organizaciones. Se aprovecha las inversiones en formación realizadas por otras empresas. Ahora bien, analicemos las desventajas. Tarda más que el reclutamiento interno, es más costosa, exige inversiones y gastos inmediatos con anuncios en la prensa, horarios y formularios, etc. Los candidatos externos son desconocidos, con experiencias y trayectoria profesionales que las empresas no están en condiciones de verificar con exactitud. Afecta las políticas salariales de la empresa. Oficialmente, cuando la oferta y la demanda de recursos humanos están en situaciones de desequilibrio. Ahora analicemos las diferencias del reclutamiento interno versus el reclutamiento externo. El reclutamiento interno analiza, dice, los puestos vacantes los cubre
con los trabajadores seleccionados y promovidos dentro de la organización. Los candidatos salen de entre los cuadros de la propia organización. Los candidatos ya son conocidos por la organización, han pasado por pruebas de selección y programas de entrenamiento y su desempeño ha sido evolutivo. Las oportunidades de mejorar el empleo, de ofrecer a los trabajadores propios quienes pueden subir a puestos mejores y desarrollar su carrera profesional dentro de la organización. A diferencia del reclutamiento externo, los puestos vacantes los cubren con candidatos externos que son seleccionados. Los candidatos son reclutados externamente en el mercado de recursos humanos o en el mercado laboral. Los candidatos son desconocidos para la organización y deben pasar por pruebas y ser evaluados mediante el proceso de selección. Las oportunidades de empleo son ofrecidos al mercado y esos candidatos pueden desenvolverse, cómo se van a desenvolver dentro de la organización, ¿no? Ahora analicemos las fuentes de reclutamiento, tanto de reclutamiento interno externo. Las fuentes de reclutamiento internas parte de la planificación de recursos humanos y para ello se analizan los archivos del personal o los files del personal dentro de la organización. Las fuentes externas de reclutamiento se analiza la presentación espontánea de candidatos a un puesto de trabajo. Se puede recurrir a las agencias de empleo, asociaciones y colegios profesionales. Los medios que se utilizan para ambos reclutamientos parte de las referencias entre los trabajadores dentro de la empresa, hablando ya de un reclutamiento interno, y los avisos internos de la empresa, impresas o digital, que pueden ser dentro también del reclutamiento interno. La publicidad, anuncios en medios de comunicación, y hablamos de un reclutamiento externo, ya puede ser por radio, por televisión, por prensa escrita, ¿no? O reclutamiento por internet. Y este tipo de reclutamiento ya lo tiene que analizar la empresa según a las políticas de la organización. Ahora bien, analicemos el proceso de reclutamiento. Considera las interrelaciones entre los procesos de recursos humanos y la efectividad del reclutamiento. Generalmente partimos de las políticas de reclutamiento. Recordemos que una empresa tiene diferentes políticas, no todas las empresas tienen las políticas y las normativas que tienen que seguir. Entonces eso depende mucho o cómo va a empezar a reclutar a su personal. Entonces partimos de las políticas de reclutamiento. Se analiza el puesto a cubrir. Se analiza la descripción del puesto, el perfil del candidato idóneo, en la que analizamos las fuentes y las técnicas que se va a llegar a utilizar. Analizando las fuentes y técnicas se hace un control de evaluación y posteriormente el reclutamiento adecuado y la selección. En el caso de que existiese algún problema dentro de este proceso, entonces se tiene que realizar un reclutamiento inadecuado y tenemos que nuevamente regresar a las políticas de reclutamiento para verificar qué es lo que está pasando, por qué no estamos llegando a cubrir los objetivos o las expectativas dentro del reclutamiento de personal. Ahora bien, analicemos este punto que también es bastante interesante, que es el flujograma de reclutamiento, ¿sí? Este flujograma de reclutamiento nos va a identificar o nos va a mostrar los pasos que se tiene que seguir. Entre ellas analizar las condiciones del mercado laboral. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar las condiciones dentro del mercado laboral. Vamos a analizar también las consideraciones de las políticas en cuanto a movilización del personal. Vamos a tomar una decisión. ¿Cuál es el tipo de reclutamiento a realizar? ¿Va a ser interno o va a llegar a ser externo? En el caso de que fuese un reclutamiento interno, vamos a analizar colocar avisos en las empresas que inviten al concurso y posteriormente se hace la recopilación de datos recibidos. Si vamos a optar por un reclutamiento externo, vamos a tener que definir las fuentes de reclutamiento en función de los perfiles requeridos de la capacidad financiera de la empresa. Posibles fuentes: avisos de prensa, recomendaciones entre empleados, internet, entre otros.
También analizamos este punto que tenemos que se reciben las hojas de vida de cada aspirante, ya sean de origen interno o de externo. Y por último, se inicia el proceso de selección. Ahora también analicemos este diagrama de flujo de proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos que muestra el modelo de la selección. Analizando el reclutamiento y analizamos el punto de selección. Este flujograma se llama flujograma de bloques, ¿sí? Porque las imágenes que ustedes ven son bloques. Entonces partimos de un reclutamiento, la necesidad de mano de obra dentro de la empresa, la divulgación a través de los medios y técnicas de reclutamiento, descripción de los candidatos, recepción de atención o recepción del currículum vitae, selección inicial verificando la superficial la calificación en relación a su currículum vitae, el llenado de formulario de solicitud de los empleados que generalmente se realiza al momento de recepcionar la hoja de vida. Posteriormente tenemos las entrevistas que ya está dentro de la selección. Una vez que el gerente de recursos humanos haya identificado al personal posible calificado, entonces se hace una entrevista inicial donde se analiza la verificación de la calificación de los candidatos y de las especificaciones del puesto. Se analiza la aplicación de los exámenes, entrevista final, la selección final por el departamento solicitante. Por último, tenemos la solicitud de documentos, informaciones sobre los candidatos y la aceptación. Eso ya se analiza dentro de la selección. Por último, analicemos este punto que son los modelos de gestión de reclutamiento de la Administración de Recursos Humanos. Ese es como un pequeño resumen de todo lo que nosotros hemos podido explicar. El reclutamiento de personal dice que es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, lo dice Alberto Chavenato. Las fases son definición de las necesidades, la búsqueda de candidatos, los tipos de reclutamiento, tenemos el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto, y los medios de difusión lo pueden ser de forma internas, externas o virtuales. La selección de personal, la escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, o en su sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados o los más adecuados para ocupar los cargos existentes dentro de la empresa, tanto de manera eficiente o de manera de una forma más reciente de personal. Eso lo dice Alberto Chavenato. Las etapas de selección de personal parte de la solicitud del empleo, las entrevistas inicial, pruebas y tests, entrevistas, exámenes médicos y análisis y decisión final. Las técnicas que se va a utilizar pueden ser las entrevistas, las pruebas de conocimiento, pruebas psicométricas, pruebas de personal, técnicas de simulación. Por último tenemos la incorporación. Tiene la finalidad de toma de decisiones en relación al contrato de trabajo que ingresa a una organización con un puesto de trabajo, el entorno donde se desarrollan los recursos y los servicios que dispone para ejercer su responsabilidad. Esto lo dice nuestro autor Fundación de Recursos Humanos. Para ello se debe analizar las siguientes fases: la bienvenida, la introducción y el seguimiento y evaluación. Bien, esto es lo que nosotros podemos explicar dentro de esta unidad temática que parte prácticamente del reclutamiento de personal.